Dios les bendiga, queridos amigos, queridos hermanos. En esta nueva mañana vamos a compartir la palabra de Dios y muchas gracias por acompañarnos en este devocional diario que tenemos. Amén. Dios es bueno y nos permite estar delante de Él temprano para poder compartir la palabra de Dios y así ser edificados unos a otros. Amén. Bien, voy a leer la Biblia en San Lucas capítulo 8, versículo 11. Aquí está hablando Jesús acerca de la parábola del sembrador. Bien, él ha narrado la parábola y ahora voy a leer la parte de la explicación que da Jesús aquí en la Biblia. San Lucas 8:11 dice: esta pues es la parábola, esta es la explicación de la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Así dice la palabra de Dios, en el nombre del Padre, el Hijo, del Espíritu Santo. 8:11. Esta es pues la parábola, la semilla es la palabra de Dios, y los de junto al camino son los que oyen. Y luego viene el diablo y les quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogadas por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no dan fruto. Mas el que cayó en buena tierra, estos son los que oyen con corazón, con buen corazón. Estos son los que, mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Amén. Muy bien. Así nos dice la palabra de Dios. Bien, Jesús estaba enseñando y grandes multitudes venían a él. Así empieza el versículo 4. Bueno, juntándose una gran multitud y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábolas. Vinieron de varias ciudades, ¿no? Vinieron de Idumea, de Judea, del Jordán, detrás del Jordán. Entonces vinieron muchas ciudades, se acercaron a Jesús, se agolpó mucha gente. Y Dios siempre fue sincero con las personas. Jesús nunca les mentía, siempre les decía la verdad. Él muchas veces decía: el que quiere venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Muchas veces por causa de mí y del Evangelio van a ser perseguidos, encarcelados. Él era sincero, él nunca les mentía diciéndole que venga a mis caminos, vas a tener plata, oro, casas, prosperidad. Nunca los embaucaba de esa manera, como hacen ahora muchas personas. Es cierto, Dios es un Dios que bendice, pero el Evangelio es completo, se dice toda la verdad. Dice Jesús, explicando esta parábola, a toda la multitud que le estaba siguiendo, le dijo: ustedes tienen que entender algo, o sea, no porque me siguen, no porque vienen y me oyen solamente, eso no quiere decir que ustedes se van a salvar. Hay condiciones en la palabra de Dios. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros como cristianos después que estamos oyendo la palabra de Dios? ¿Qué podemos nosotros como seres humanos, como individuos, al escuchar la palabra de Dios? ¿Cuál debe ser nuestra actitud? Y eso es lo que vamos a verlo aquí en estos versículos. Amén. Bien, entonces Jesús salió a sembrar, el sembrador salió a sembrar y uno cayó en el camino, otro en espinos, otro en piedras y otro en buena tierra. Y Jesús da la explicación. Él dice: la semilla es la palabra de Dios. Entonces la palabra de Dios viene a ser la semilla. Los diferentes terrenos donde cayó la semilla vienen a ser los corazones de las personas, ¿cierto? La palabra, la semilla representa la palabra de Dios. Estos 4 lugares donde cayeron las semillas representan el corazón de los seres humanos. ¿Amén? ¿Dónde cae la palabra de Dios? ¿En qué corazones? Eso es lo que vamos a ver a continuación. Los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven, ¿no? Entonces el sembrador fue a sembrar y una parte se cayó junto al camino. Y la explicación dice que los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y les quita de su corazón la palabra para que no les sirvan a Dios. Bien. Ellos escuchan la palabra de Dios, pero no la entienden. A esto se refiere. Entonces, porque su mente está en otro lugar. O sea, a veces están, como ahora, por ejemplo, podemos estar hablando de la palabra de Dios, pero pueden estar pensando en otra cosa, pueden estar distraídos, dándole prioridad a otras cosas, pero han oído la palabra de Dios y la tienen acá, la palabra de Dios, porque están escuchándola. Y después le quitan todo interés a la palabra de Dios.
¿no? Hay personas que escuchan la Biblia, escuchan las Escrituras, pero no se interesan en ella, le quitan todo interés, todo valor, como que como ello no es. Dios le dice una cosa y no le prestan atención. Y cuando uno no le presta la atención debida a la palabra de Dios, dice la Biblia, viene el diablo y te roba esa palabra de tu mente, te la quita, te la saca del corazón. ¿Para qué? Porque sabe que esa palabra puede transformar la vida de cualquier ser humano. Él dice, y en el versículo 11, oyen, luego viene el diablo y les quita de su corazón la palabra para que no crean y no sirvan a Dios. Esa es la intención del enemigo, o sea, él no quiere que tú creas en Dios y menos que le sirvas. Entonces, a veces los cristianos también escuchamos la palabra de Dios, pero no le damos la importancia de vida porque sabe Satanás que esa palabra, si tú crees en esa palabra, puede transformar toda tu vida y puede ser una gran persona y puedes ser un buen siervo de Dios o una buena sierva de Dios. Pero esa no es la intención del diablo. Él quiere destruirte, y la mejor manera para destruirte es apartándote de la palabra de Dios, robándote la semilla, robándote las escrituras de tu corazón. Por eso que hay personas que hoy en tiempo el enemigo les ha robado la palabra de Dios. Es más, hay personas que ya ni siquiera quieren leer la palabra de Dios. Prefieren pasar horas tras del celular, tras del televisor, tras otras cosas, menos tomar conciencia y estudiar conscientemente la palabra de Dios. Y eso es penoso. ¿Por qué? Porque estas personas dejan de creer en Dios y al futuro terminan perdiéndose. Pero la palabra de Dios está advirtiendo que esa es una obra netamente del maligno. Nosotros no podemos tratar de, digamos, servir a Dios a nuestra manera. No, Dios nos dice que ahí están las escrituras para que sea leída, sea entendida y sea practicada. Vamos a verlo más adelante. Entonces, los de junto al camino son los que no le prestan atención a la palabra y la escuchan, pero no les interesa. Le restan interés. Bueno, ya terminó de predicar, ya terminó de enseñar, ya terminó de hablar. Bueno, y se va a hacer sus cosas y se olvidó de lo que pasó acá. Y eso no es lo que dice Dios, no es lo que quiere. ¿Por qué? Porque el ladrón, el enemigo, el diablo está como león rugiente, mirando a quién devorar. ¿Y quiénes son sus presas preferidas? Los que le restan importancia a la palabra de Dios. Segundo, estos son los que están cerca del camino. Dice, los de sobre la piedra, porque una parte de la semilla también salió el sembrador a sembrar y parte de la semilla cayó sobre las piedras, dice. ¿Y qué pasó con esta? Los de sobre la piedra son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Bien, ellos tienen otra actitud diferente a los del camino. A los del camino no les interesa nada la palabra, escuchan, no les interesa. Los que cayeron sobre la piedra, dicen, estos reciben la palabra, dice, los de sobre la piedra son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo. Es como ahora, por ejemplo, tú puedes estar escuchando la palabra de Dios, qué buen mensaje, me gustó, me encantó la prédica, muy bonita la enseñanza, muy bonita la prédica, siento que Dios me habló en este día, Dios me dijo esto y aquello. Con gozo reciben la palabra. Pero ¿qué dice? Reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. No tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. ¿Qué quiere decir que no tienen raíces? Se emocionan con la palabra de Dios. Estos son los cristianos que viven a base de sus emociones, no a base de la fe puesta en la palabra de Dios, sino en base a sus emociones. El primero no le interesa, el segundo vive con las emociones. ¿Qué quiere decir? Que son cristianos superficiales. Se guían solamente por las cosas que ven, por las cosas que sienten, un sueño, háblame en sueños, háblame eso. No, hermanos, las emociones son buenas, pero no para enfrentarse a una prueba o una tentación fuerte, no, mis hermanos. ¿Qué quiere decir? Que no tienen raíces, solamente son personas emocionales nada más. Quiere decir que las personas cuando leen la Biblia, es cierto, la Biblia nos da gozo en el corazón. Pero ¿saben para qué es ese gozo? Para que sigamos indagando, buscando, profundicemos en la palabra de Dios. Recuerda que esta semilla cayó en las piedras, echaron raíces, pero no podían profundizar. ¿Por qué? Porque estaban en la piedra. ¿Y sabes cuáles son las piedras? A veces del cristiano también pueden ser otras prioridades. Dios quiere que nosotros entendamos la Biblia y profundicemos en ella. O sea, digamos entender y podamos poner bases sólidas, porque acá dice, creyeron por algún tiempo. Son cristianos que por algún tiempo están activos y están leyendo la Biblia, pero luego viene una situación difícil a su vida. Dice la Biblia, en el tiempo de la prueba se apartan, acusan a Dios por las cosas que le vienen, deciden ya no creer en Dios porque Dios no le contestó sus oraciones según ellos.
y cosas como esas. Personas que usan mucho sus emociones para seguir a Dios, cuando Dios nos pide usar nuestra convicción y no tanto nuestras emociones para seguirle a Él. Amén. Por eso que cuán importante es escuchar la palabra de Dios. Con las emociones están bien, pero luego de eso hay que tratar de entender, profundizar en ella. Por eso, hermano, es muy importante los estudios bíblicos. Los estudios bíblicos no es una invención de alguien que no tiene nada que hacer. No, hermano, la intención del estudio bíblico es la preocupación de los pastores de que ustedes puedan entender, no solamente escuchar, puedan entender perfectamente la palabra de Dios, qué es lo que dice la Biblia para nosotros. Y ya vamos a abrir nuestra escuela bíblica virtual, Dios mediante, quizás en esta semana. Y bueno, estos son los que por un tiempo oyen y no profundizan, no se interesan más, en la palabra de Dios. Se interesan por un poco tiempo, de ahí pierden la emoción y se van. Los que cayeron entre espinos, estos son los que oyen, pero oyendo son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no dan fruto. El sembrador salió a sembrar y parte de la semilla cayó entre espinos. Esta creció y las espinas lo ahogaron, dice. Bien, hay corazones que escuchan la palabra de Dios. Es más, pueden dar hasta gozo, tener gozo, experimentar ese gozo escuchando la palabra de Dios. Pero luego que se van creciendo en la palabra de Dios, quizás están escuchando la palabra de Dios, la están recibiendo con gozo y comienzan a crecer, ¿sí? Entonces ya ves que van desarrollando un liderazgo, ya ven que están involucrándose en cierta área de la iglesia, lo ves crecer. Pero ¿qué sucede? Junto con su crecimiento, también hay otras cosas que van creciendo en su corazón. ¿Qué cosa dice la Biblia? Los que cayeron en espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. La escuchan, la palabra de Dios va creciendo en ellos, pero los afanes de la vida. Preocupados por el día de mañana. La Biblia dice que sí, hay que ser, digamos, prudentes, ¿no? Y digamos, preverse, está bien, pero no caigamos en el afán, en la ansiedad, ahogados por la vanidad de la vida. A veces están desesperados en comprar una, otra cosa, llenarse de vanidades, llenarse de cosas, en la riqueza en la tierra, cómo hacer más dinero, cómo hacer más plata, cómo tener más, porque mi vecino se compró un carro, yo quiero comprarme 2 carros, porque mi vecino construyó su casa, yo quiero construir el doble, porque mi vecino ya se compró un buen celular, yo quiero comprarme otro mejor celular que él, porque ya salieron buenos televisores y me quiero comprar la última tecnología, el último que ha salido de moda, mejores ropa, mejores zapatos, mejores cosas. Entonces la vanidad de esta vida, los deseos de los ojos, todas esas cosas, todas las riquezas, todos los placeres que da esta vida, comienzan a ahogar la palabra que fue sembrada en el corazón. La palabra fue muy buena. Ahora tú puedes estar escuchando la palabra de Dios y te puedes estar emocionando en tu corazón, pero luego estás pensando ya, te estás afanando en esta vida. Estás pensando cómo hacer que puedas tener mucho más dinero, mucha más riqueza, cómo llenarte de vanidad tu vida. Comienzas a ver cosas que quizás no es lo que Dios quiere para nosotros, y nosotros comenzamos a llenarnos de vanidades, como si que lo que fuéramos a amontonar fuéramos a llevarlo al cielo. Al cielo no te vas a llevar nada. Acá tienes que estudiar, tienes que trabajar, tienes que esforzarte, tienes que tratar de salir adelante, sí, hermano, pero no caigas en el afán, no caigas en la ansiedad, no caigas en el deseo desesperado de obtener cosas. Sé paciente, espera en el Señor, pero nunca descuides la palabra de Dios, porque de eso depende tu vida. Si te compras una buena casa y un buen televisor, ¿eso te va a salvar? No, hermano, si ten tus posibilidades, hazlo, pero si no, no te desesperes, porque eso cae en la ansiedad. El último dice, mas la que cayó en buena tierra, estas son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra de Dios, la palabra oída, y dan fruto y con perseverancia. Ellos no solamente en el capítulo 13 de Mateo, versículo 22, dice, ellos son los que escuchan y entienden. Termino con esto, querido hermano. No solamente trate de escuchar la palabra de Dios, entiende la palabra de Dios, trata de entenderlo. Vuelvo a repetir, vamos a abrir en nuestra escuela virtual en estos días para enseñar la palabra de Dios, pero tú trata de entender la palabra de Dios, entiende, edúcate con la Biblia, dile, Señor, hazme entender tu palabra, y cuando lo entiendas, ponlo en práctica, aunque se te haga difícil, esfuérzate, porque Dios te va a ayudar a poner en práctica su palabra,
Eso va a ser de ti un cristiano sólido. Vendrán pruebas, vendrán chismes, murmuraciones contra ti. Un día tendrás mucho, otro día tendrás poco, otro día te irá bien. No importa eso, porque tú ya no vas a vivir de las cosas externas. Vas a vivir fundamentado en la palabra de Dios. Y venga lo que venga, pase lo que pase, sean cosas malas, sean cosas buenas, tú no te vas a inmutar con nada. Tú vas a seguir siendo la misma persona de siempre, buena y perseverante en la palabra de Dios. Hay que entender, con un corazón bueno y sano, tratar de escuchar la palabra de Dios y tratar de entenderla, para que dice que ellos dan fruto, para que nuestras vidas den fruto. Ya saben ustedes cuáles son los frutos del Espíritu. Dan fruto de amor, de gozo, de paz, de paciencia, personas benignas, personas buenas, personas llenas de fe, personas humildes y personas con dominio propio. Eso no son los frutos del Espíritu Santo, y esos frutos se van a ir manifestando en tu vida mientras tú leas y entiendas, ores al Señor, leas la palabra y entiendas y practiques las Escrituras. Vas a ver la clase de cristiano que te vas a convertir. Una persona que ame a Dios con todo su corazón. Una persona que a pesar de las situaciones tú te mantengas firme, porque las pruebas a veces terminan apartando al cristiano, pero también las abundancias terminan apartando a los cristianos. ¿Por qué? Porque te llenan de vanidad y te llenan de arrogancias, de orgullo, y te terminas apartando de Dios. No, una persona que se llena de Dios, lee la palabra y la entiende, es una persona que desarrolla el dominio propio y no se inmuta con estas cosas. Sigue su camino, las cosas le vayan mal o le vayan bien, sigue su camino. ¿Por qué? Porque es Dios quien lo guía en la vida y no las cosas materiales. Amén. Es Dios quien lo guía en la vida y no las circunstancias. Es Dios quien lo guía en la vida y no las cosas malas ni las cosas buenas. Es Dios quien lo conduce por su precioso camino. Amén. Cuando tú lees y entiendes y practicas la palabra de Dios, vas a dar mucho fruto. Nadie te va a mover de tu fe. Vas a ser una persona sólida en las cosas de Dios, una persona útil en el reino de los cielos. Amén. Bien, que Dios te bendiga. Amén. Dios quiere que nosotros en esta tierra reflejemos su amor y su carácter y seamos dignos embajadores del reino de Dios, dignos embajadores de Jesucristo en esta tierra, para que podamos hacer su voluntad. Amén. Vamos a orar al Señor. Padre, te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Hay mucho más que decir tu palabra, Señor, pero el tiempo es corto, Dios mío. En el nombre de Jesús, Dios Santo, te ruego por todos mis hermanos y amigos que están escuchando esta palabra, Padre. Que tu palabra, Señor, sea la fuente de nuestras vidas, sea lo más importante en nuestras vidas, porque es lo que va a permanecer para siempre, Señor. Que tu palabra, Señor, sea lo que guíe nuestras vidas, Señor, y ayúdanos, oh Dios, a apreciar tu palabra, a darle importancia de vida, Señor. Quita en nuestra mente la ansiedad, el afán, el orgullo, la vanagloria. Quita esas cosas, todo espino, Señor. Quita nuestras vidas, Padre, en el nombre de Jesús, para que podamos crecer, Señor, en tu palabra, en tu camino, en tu verdad, oh Dios. En el nombre de Jesús, bendice a todos mis hermanos en la iglesia, Padre. Oro por aquellos que están pasando por momentos de enfermedad, Señor, en el nombre de Jesucristo. Pon tus manos sanadoras sobre su cuerpo, te lo rogamos, oh Dios, y trae sanidad sobre sus cuerpos, Dios, en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Padre, porque yo sé que así lo vas a hacer, oh Dios. Y por aquellos que están pasando alguna clase de necesidad material, Señor, suple todas sus necesidades, oh Dios. Por favor, te lo rogamos, Señor, provee para toda la necesidad de tus hijos, de todos aquellos que escuchan tu palabra y te sirven, oh Dios. En el nombre de Jesús, gracias por todo, Dios mío. Amén y amén. Muy bien, mis hermanos, Dios te bendiga. Y tu amigo, quizás no puedes experimentar y no puedes conocer la Biblia, que se te hace difícil conocerla, entenderla, es que porque quizás no tienes a Jesús en tu corazón. Cuando Cristo entra en tu corazón, el Espíritu Santo entra en tu corazón y te enseña y te da entendimiento de las Escrituras. Invito a entrar a tu corazón, dile: Señor Jesucristo, perdóname todos mis pecados, abro mi corazón, entra en él, por favor, te recibo como mi único Señor y Salvador. Jesús va a entrar a tu corazón y tú vas a ser otra clase de persona, vas a entender la palabra de Dios de otra manera y vas a ser esa persona que Dios espera que tú seas. Amén. Dios los bendiga a ustedes, queridos hermanos. Un abrazo fuerte para todos ustedes de aquí. Ya saben que los llevo en el corazón. Mis oraciones siempre es a favor de ustedes. Amén. El día martes, o sea, el día de mañana, empezamos nuestros cultos de oración de manera virtual. El día jueves, si Dios permite también, estaremos empezando nuestro estudio bíblico. Un abrazo fuerte para todos ustedes de aquí, hermanos. Ya saben, llámense por teléfono, escríbanse, salúdanse, oren los unos por los otros. Amén. Y si les queda espacio, oren también por su pastor. Amén. Dios los bendiga, queridos hermanos. Amén. Conmigo será hasta el día de mañana.
si Dios así lo permite. Bendiciones.